Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy tomamos el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículos 17 al 30. Estamos en el miércoles de la cuarta semana del tiempo de Cuaresma. Y el Evangelio del día de hoy, como vuelvo y digo, San Juan es el Evangelio del amor. Es un griego demasiadamente elevado. Él escuchó pues de viva voz a Jesús, lo plasmó en su Evangelio, en arameo, lo escribió en griego como tal, y pues es el evangelio más elevado que hay. Inclusive estoy mirando los apócrifos, haciendo estudios de una y otra cosa de cualquier evangelio, bien sea de los evangelios propuestos por la iglesia dentro de los cánones y los apócrifos, e inclusive otros escritos de diferentes padres de la iglesia, y también algunos lastimosamente herejes dentro de esa primera etapa del cristianismo. Pues se da uno cuenta que San Juan es elevadísimo. San Juan es del griego más elevado que se pueda tener información de nuestro Señor Jesucristo. Me voy a quedar con el versículo 17 porque está hablando Jesús de las obras que Él hace y que Él verdaderamente obra por el Padre. Y es un texto dogmático. O sea, cuando usted estudia dogmática, en el caso mío pues que estudié dogmática, cuando usted estudia dogmática y cuando usted está estudiando verdaderamente la esencia de la palabra del Señor, y la esencia de los dogmas, y la esencia de la tradición de la iglesia y el magisterio de la iglesia, pues usted se va a dar cuenta de que esta iglesia no solamente nace se puede decir, digamos, sin temor a ser herejía, nace en la muerte de Cristo, pero que se ha mantenido incólume a lo largo de los más de 20 siglos que se mantiene la Iglesia Católica, y sobre todo cada vez más, digamos, haciendo transiciones de un siglo a otro con el mismo magisterio, y teniendo en cuenta la riqueza de los padres de la Iglesia, la doctrina de los doctores, vale la redundancia, pero se da uno cuenta que es la riqueza que aparece del mismo Jesucristo, y aparece las grandes narraciones, y aparece como la Iglesia ha luchado contra diferentes hombres que supuestamente han hablado en nombre de Jesucristo, y resulta que no son de Jesucristo, no tienen nada que ver con Jesús. Y más aún cuando aparece en el siglo XVI, 14, 15, 16, la reforma protestante, pues la iglesia lucha aún más, de una forma más vehemente, contra esas doctrinas, que lastimosamente hoy pues también se deben luchar con ciertas corrientes teóricas y doctrinales que no están de acuerdo con el magisterio ni la tradición. Entonces este versículo, mire cómo dice: mas Jesús le respondió, mi Padre sigue hasta el presente obrando, y yo también obro. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Porque es un texto totalmente dogmático, y para uno poder estudiar ese texto cuando uno está haciendo sus estudios en dogmática, para estudiarlo, algunos textos sagrados, tiene que uno tocar ciertos fragmentos, ciertos códices, fragmentos, testamentos de diferentes autores y concilios, para entonces poder interpretar el texto a la luz de lo que quiso decir San Juan, porque es muy complejo. Entonces nos está haciendo referencia más que todo a dos acciones importantes: Testamentum Damashi y el Tomus Damasi. Testamentum Galilea, Tomus Damasi. Y sobre todo, en especial, el Sínodo de Roma. Que fue de los sínodos más dogmáticos que ha existido, porque utilizó muchos términos de anatematización, es decir, sentenciaba muchas cosas. Y en especial, más o menos siglo III o IV, pues para usted entender a San Juan, tiene que entonces entender esos códices que la iglesia ha desarrollado, para entonces poder interpelar e interpretar el Evangelio de Juan. Y como dice en griego, dice Ouse Jesus, apecrinato. Uy, es que es una cosa elevadísima. Autosou pater Mouseus, arsi ergesetayai, cagó ergo samayai. O sea, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. O sea, nos está expresando, y como es el sentir de la iglesia de esos primeros siglos que tuvieron relación con Juan, de los grandes evangelistas, ¿verdad? Y hoy, al mismo tiempo, el autor del Apocalipsis y de las 3 cartas, algunos así, algunos digan que no, pues nos está entendiendo, nos está dando a entender de que continuamente el Padre está creando,
Continuamente el Padre se está dando, pero para que el Padre se dé, como dice el texto en San Juan, como dice en griego, para que el Padre se dé continuamente, tiene que estar Jesús. Y para que el Padre se dé continuamente en Jesús, usted tiene que sentarse y escucharme, por favor, le pido el favor. Tiene que estar presente la Virgencita María, tiene que estar presente nuestra dulce y tierna Madre, porque ella fue la que le dio la carne a Jesús. Ella fue la que le dio la carne y la sangre a Jesús, la carne que Jesús puso en la cruz y su sangre derramada es la sangre, el cuerpo y la sangre de María. Y eso lo sabe la iglesia muy concretamente, muy concretamente. Entonces cuando uno toca este evangelio, vuelvo y digo, y este fragmento de Juan tan específicamente, que lo demás se desprende del 17, pues entonces vuelvo y digo, el Padre se está dando continuamente, pero para que el Padre se dé continuamente, tiene que ver a Jesús, tiene que estar Jesús ahí, y tiene que estar el molde de Jesús, como dice, no tan popularmente como lo estoy hablando yo, pero como lo dice la iglesia, unos términos ya de latín y ya como tal en griego. ¿Y cuál es el molde? La Virgencita María. De lo contrario, el Padre no se puede dar. Y eso no lo entendían ni los escribas, ni los publicanos, ni los fariseos, bueno, en especial los fariseos, y los publicanos, bueno, y los escribas, no lo entendían. No lo entendían. ¿Por qué? Porque les costaba trabajo entender que a través de ese hombre viene la salvación. Y que ese hombre tiene de antemano un molde que ha hecho posible que ustedes y yo lo conozcamos, pues no lo conozcamos, pero sí tengamos referencia a nivel de la historia y la historicidad y sobre todo la postura de la iglesia. Mire, la Virgencita María, es ella a través del cual Jesucristo se hizo hombre, el Hijo de Dios. Entonces, hay una palabra a nivel dogmático, se llama la usía del Padre, es decir, la creación total que siempre se está creando, siempre está dando, siempre está generando, siempre está creando el Padre, se está dando, pero ¿en quién? En Jesús. ¿A través de quién? De María. Entonces lo importante de ese texto, para que entonces uno pueda preguntarse y tener una vida más cercana a Jesús a través de María Santísima, entonces uno tiene que preguntarse de la siguiente forma, yo estoy siendo consciente de que el Padre me creó, porque el Padre me creó, a cada uno de nosotros nos creó con un objetivo, pero estoy siendo consciente que voy hacia la vida eterna, estoy siendo consciente que mi fin es alcanzar la eternidad con Jesús. Y Jesús cierra este fragmento, vuelvo y digo, por eso la iglesia manejó esos códices, esos testamentum, para darle piso y creencia y credibilidad a la palabra de Dios. No es porque sencillamente llegó la palabra de Dios, existió ya, ustedes la copiaron ahí y listo, hicimos como creen muchos hermanos. No, la palabra de Dios tuvo una consistencia, unos códices, unos testamentos que la iglesia instituyó para poder entender la palabra del Señor. Entonces la pregunta es, ¿yo soy consciente hacia dónde me dirijo? ¿Soy consciente de cuál es mi fin? Porque vuelvo y digo, Jesús termina magistralmente este fragmento, dice, no puedo yo hacer por mí mismo nada. ¿A quién le corresponde? Al Padre. Según lo que oigo, doy sentencia. Mire, doy sentencia. Y mi sentencia es justa, porque no busco yo mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Mire cómo se dice obviamente esa palabra de sentencia. Es sino si suton. Ahí está. O sea, y encima de eso le agrega otra palabra que es compleja. Infantos. Uy. O sea, complicado. O sea, prácticamente está, como dicen los concilios, sobre todo algunos sínodos y los concilios, está anatematizando a aquellas personas que no creen que el Padre siempre cree, que no creen que Él es el Hijo del Padre y que muchas veces no creen en la persona de Jesús y que creen que esta vida pasa y usted se murió y listo, ya, pasó su vida y eso fue todo. Y su alma, bueno, en fin, cada quien, miremos a la Virgencita María, pidámosle a ella que nos ayude a comprender el misterio de Jesús en nuestra vida y sobre todo que nos preguntemos que si somos conscientes que nuestro fin es la vida eterna, que el Padre siempre nos crea, y el Padre siempre crea el Padre, está creando continuamente,
está creando continuamente. Por eso el aborto es un crimen, porque el Padre está creando continuamente. El único que puede crear es el Padre, nadie más. Y por eso entonces Jesús lo sabe. Y el Padre crea en Jesús, pero a través de María Santísima, que fue la que le dio la carne y la sangre a nuestro Señor Jesucristo. No es que ella sea Dios, no. Ella no es Dios, ella es una criatura, pero fue sumisa totalmente a la voluntad de Dios, y es el molde en el cual Jesús se hizo hombre, y en el molde en el cual ustedes y yo tenemos que pasar por ahí para alcanzar la vida eterna. De todas maneras hay que pensarlo, hay que tener en cuenta estas circunstancias, estas situaciones, y sobre todo preguntarse uno, ¿soy consciente de que soy hijo de Dios? ¿Soy consciente de que mi fin es la vida eterna? Cada uno de ustedes y cada uno de nosotros preguntémonos si somos conscientes. Feliz día para cada uno de ustedes. Dios, la Santísima Virgen María y San José les bendigan. Hoy indispensable, Santo Rosario, visita al Santísimo, Eucaristía, obras de caridad y confesión. Hay que preguntarse entonces esto. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Virgencita María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Que estén muy bien, Dios los bendiga.